y recibimos aquí al señor ex gobernador de Nuevo León, político además. Gracias, Andrés. Ex alcalde de Monterrey, ex funcionario del gobierno federal, pero además un investigador de alto rango y de mucho prestigio en los temas de políticas públicas. Es usted también un estudioso del fenómeno político y económico. Es usted también uno de los más reconocidos investigadores en materia económica. Y hay quienes dicen que la política tiene que ser nada más voluntarismo, que el político con exceso de conocimientos o de estudio a veces estorba para gobernar porque lo despega de la sociedad, lo despega del pueblo y hace que se atrinchere en el cubículo académico. ¿Usted qué opina? Pues primero, muchas gracias por la invitación en este día tan importante. Y tiene razón, muchas veces se habla, es que no hay voluntad política del gobernante, como si el gobernante fuera un gran monarca que todo lo puede decidir con sus órdenes. La verdad es que no es tan fácil, la voluntad política se construye a través de acuerdos, negociaciones, ¿verdad? Y a través de administración, porque muchas veces el gobernador, el alcalde, el funcionario público superior dice, queremos hacer esto, pero mientras se transmite toda esa cadena burocrática, mientras pasas al director general, al director, al operador, se va diluyendo muchas veces. Entonces hay un asunto de tipo político que tiene que ver con esos acuerdos, con buscar consensos, con negociar. Muchas veces te mueves en el mundo no de lo ideal, sino de lo posible. Muchas veces llega uno con grandes ideales, esto es lo importante, este es el bien común, esto es lo que conviene a la sociedad. Pero a veces en ese proceso de la búsqueda de equilibrios tienes que pasar de lo ideal al second best, al third best, a lo segundo mejor, porque si no, no logras nada. Entonces, ahí es donde hay que construir esa voluntad política, no solamente, como dices tú, el voluntarismo, como si uno llegara con todo el poder. Sí es importante llegar con legitimidad. Cuando llegas con legitimidad, en una buena votación, donde hay credibilidad, bueno, yo creo que llegas con mucha fuerza, como llegó en su momento Vicente Fox a nivel nacional. Una fuerza que no habían llegado muchos otros presidentes. Desgraciadamente este capital político que construyó Vicente Fox lo desperdició al no realizar los grandes cambios que necesitaba la economía y el sistema político. ¿Cuáles son los grandes cambios, licenciado, que requiere la economía para crecer? Yo creo que lo que se ha hecho últimamente, y ya ahí entra mi perspectiva más de economista, estas famosas reformas que se han hecho, yo creo que 5, 10 años, ¿verdad?, vamos a estar viendo esto como una de las grandes transformaciones que se hicieron. Yo sé que ahorita hay cuestionamientos a la política nacional y a la figura del presidente, pero yo me atrevería a decir que en este programa que va a durar muchos años, probablemente dentro de unos 8 o 10 años... Dios laico te oiga. Dentro de unos 8 o 10 años vas a estar diciendo, oye, uno de los grandes presidentes han sido, bueno, Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Que es la referencia ahora, ¿no? Junto con el siglo... Y yo diría, aunque suene... Benito Juárez. Benito Juárez. Y las grandes transformaciones que hizo Salinas, y no es porque sea mi amigo, sí, ahí está. Y las que hizo también Enrique Peña Nieto. Vamos a entrar ahí en muchos matices. Yo creo que sí. Pero dentro de 10 años, grábame esto y lo vemos. Me gustó mucho lo que mencionabas hace rato, que por ahí lo traes. Hace 24 años, nuestro amigo Sócrates Rizo contendió precisamente por la gubernatura y me estaba mostrando lo que la columna Maquiavelo narró en esa historia. Yo creo que es un buen punto de partida para ver la distancia que existe, y ahí entramos con los matices del salinismo, porque era la elección intermedia en la que Salinas estaba siendo legitimado por el grupo o por los grupos norteños, en este caso
los neoloneses, entiéndase el periódico El Norte, y que además tuvieron un grado de legitimidad muy amplio. La votación en las intermedias del 91 revirtieron o volvieron a elevar la votación del PRI, que había perdido el 88 Salinas de Gortari. Pero bueno, para entrar, ¿por qué no haces una recreación ahí de una lectura de lo que decía la columna Maquiavelo hace 24 años? Efectivamente, en julio, el 7 de julio de 1991. Antes era el 1 domingo de julio, ¿eh? El primer domingo de julio eran las elecciones. Sí es. Y tocó el 7 de julio. 7, de 7 a 7. El 7 es un número mágico. ¿Cabalístico? Sí, claro. Ah, sí. Cierto. Por algo yo escogí 7 tesis en mi Sí. programa de gobierno. Es cierto. Pero bueno, el asunto está que el día 8 se publican la columna, los comentarios de los editorialistas, y hay una columna muy leída que le dicen Maquiavelo, ¿verdad? Y acuérdate que yo enfrentaba, y creo que inclusive tú me entrevistaste en alguna ocasión, o alguna, había un peso enorme en aquella época, hace 24 años, porque todavía no había urnas transparentes, no había, eran translúcidas, les decían. Eran translúcidas, y luego empezaron también a hacerlas milimétricas, porque también podían entrar muchas y La ranura era muy ancha, y ahora las vemos. Sí, sí, Solo son entra una milimétricas. boleta, le llaman milimétricas. Segundo, creo que todavía no empezaban las nuevas credenciales esas con fotografía. No, venían después. Y las boletas no eran todavía firmadas, foliadas, Sí es. firmadas, ¿no? Sí es. Entonces había una sospecha de que se manipulaba el voto. Y yo empecé mi campaña precisamente con esa losa encima, que había que de alguna manera tomar en cuenta. Y aunque me decían en el inicio de mi campaña, me decían, oiga, candidato, es importante ganar 3-1, 4-1, como ganó Jorge Triviño, como ganó fulano, porque es importante. Dice, no, lo importante, aunque ganes con menos, lo importante es la calidad de la votación. O sea, que haya transparencia, que haya credibilidad, o sea, legitimidad. Eso le da legitimidad al gobernante. Entonces yo recuerdo, y esto es un antecedente, ahorita leo lo que dice la columna, que nos reunimos en mi campaña, Lucas de la Garza, que iba por el PRD, creo que sí, o PSOE. Sí, iba por el correo. Sí. Rogelio Sada por el PAN, Por el PAN. yo iba por el PRI, y algún otro candidato que no recuerdo su nombre. Los famosos pactos de civilidad. Ándale. Pero esto fue una cosa concreta. Nos reunimos en un hotel en el Ambassador, ahí en el centro de la ciudad, y entonces Rogelio y Lucas me planteaban que las boletas se firmaran, que las urnas fueran transparentes, la ranura milimétrica, que hubiera observadores. Avanzar en los candados o la y que confianza hubiera para la observadores gente. de la prensa y que observadores. Porque estaba muy reciente lo del 88, o sea, la elección previa había dejado mucho que desear a nivel nacional, digo, ¿no? Entonces, el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas todavía se mantenía este espíritu, ¿no? De que hubo un fraude o de que la sospecha, ¿no? De los carros. El ratón loco, en esa época todavía los carruseles, el ratón Los loco. carruseles, lo que hablaban de los tacos, como es esto ahorita. ¿no? Los tacos. Y no era El de cabrito. ratón loco aquí de los vecinos de Coahuila, etcétera, ¿no? Hay toda una historia. Entonces, La como caída del uno, sistema. uno como candidato a veces traes una losa ahí, y yo me acuerdo que en esa reunión yo estuve de acuerdo con Lucas y con Rogelio, con las 7, creo que eran 6 o 7. Dije, yo estoy de acuerdo Tienen con que haber esto. sido 7, ya habíamos quedado. El 7 es ¿No? importante. Ah, claro, nomás por eso. Y mira, y entonces yo le dije, estoy de acuerdo en lo que dices, pero además yo le voy a agregar algo. Dije, estoy promoviendo a través de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para que ciertas irregularidades electorales se consideren un delito penal. Y estuvieron totalmente de acuerdo. La firmamos, se promovió esa iniciativa, ¿verdad? Y se logró transparencia en el proceso de elección, ¿verdad? Como nunca hubo eso, y ahora voy precisamente a leer lo que un día después se comentó en la columna muy citada de Maquiavelo. Dice, empieza a decir Maquiavelo, el 8 de julio, un día después de la elección, dice, las elecciones de ayer, o sea, del 7 de julio, pueden resumirse en una palabra. La palabra es no.
Dice, en efecto, queridos boes, porque los comicios del domingo 7 fueron los del no carruseles, no taqueo, no alteración de actas, no acarreos descarados, no ratón loco, no violencia, no mapaches. Hay que reconocer que este cambio de programa se debió a la calidad de lo que imprimieron los principales contendientes en pos de la gubernatura. Eso lo decía el Maquiavelo. Lo decía el Maquiavelo el día 8 de julio. Y dice después, párrafos después, así que bienvenida sea la primera fase de la democracia electoral, 8 de julio de 1991. Ojalá que el ejemplo de Nuevo León logre dispersarse a todo el país y que no vaya a convertirse en flor de un día. Más o menos así. Ahora, yo lo ligaría a dos cuestiones previas hacia atrás y yo recuerdo muy bien que cuando llegó el espíritu que campeó después de la elección del 85, cuestionada elección del 85, porque también tenemos no solo el antecedente de la votación del 88 con Cuauhtémoc, la del 85 fue esta sensación de fraude a la hora en que Jorge Treviño contendió con Fernando Elizón, Fernando Canales, que fue, yo diría, el primer gran fenómeno de los estados del norte. Bueno, a nivel local. A nivel local. Ya estaba Luis H. Álvarez. Sí, pero el Luis H. Álvarez de los finales de los 50 se diferencia. Y las implicaciones fueron de otro tipo. De otro tipo. Pero acá tiene que ver ya más con el surgimiento, ya es la reforma política, es dos cosas que a mí creo que me llaman siempre la atención. Uno es, a nivel nacional se le puso más atención al fenómeno de Barrio el 86, allá en Chihuahua, sí. Pero en realidad la había inaugurado un año antes el fenómeno de Fernando Canales, por el movimiento postelectoral. Y ese movimiento postelectoral, desde mi punto de vista, generó varias cosas. Uno de ellos es el encuentro de la izquierda-derecha, que aquí no se había nunca relacionado. Si alguien de la izquierda, Partido Comunista y todos los grupos que andaban ahí, quería negociar algo, iba directamente a negociarlo con el gobierno del PRI en este caso. Cuando el PAN quería negociar, iba y lo negociaba. Y no había conexión de la izquierda con el PAN, o sea, no había vínculo, no estaban triangulados, era muy singular. Finalmente el PRI jugaba el fiel de la balanza. Con el movimiento del 85 yo tuve la impresión, por primera vez veo arriba de los tarimas en Nuevo León, a las dirigencias nacionales, pero bueno, obviamente las estatales habían dado el banderazo. Estaba al mismo tiempo Cloutier abrazando a Martínez Verdugo, es decir, representantes de dos fuerzas diferentes, de los dos polos del PRI, estaban por primera vez haciendo el tejido que después al año siguiente replicaron en Chihuahua, aunque a nivel nacional no tiene muy presente lo que fue el fenómeno nuestro aquí, el 85. Tú llegaste 3 años después con ese antecedente. Entonces, a raíz de eso, el secretario general, a veces uno le da el pie como a Reyes Soler le damos toda la virtud de la reforma política. Yo podría decir que Lucas de la Garza, a partir del 85, en las elecciones municipales que entonces se realizaban en noviembre, diciembre, es el primer registro en términos de estadísticas electorales que hay, de los mejores que hay a nivel nacional. Yo les digo esto porque yo hice la revisión y el resto de mis amigos en otras entidades decían, pero ¿cómo tienes ese material? Allá en el resto de los estados mira, no tenían esa riqueza. Mira, también tienes razón en el caso de Lucas, pero también habría que poner en la misma balanza la presencia del candidato del partido imperante. ¿Por qué? Porque el que tiene todas las de ganar generalmente no se la juega con este tipo de actos de civilidad, de respeto electoral. Por razones muy simples, si voy ganando no tengo por qué meterle más piedras a mi costal que me estorben a mi camino para llegar al poder.
meterle más piedras electoral para buscar algo que en aquel entonces era muy difuso, que se llamaba legitimidad, pues hablaba muy bien no solamente del candidato del PRD, sino también del candidato del PRI, también desde luego del candidato del PAN, sobre todo del candidato que iba arriba en las encuestas. Ya las encuestas eran una herramienta muy válida, predictiva, sí. y según yo recuerdo, el candidato del PRI sí había un margen suficientemente holgado como para poder echar por la borda cualquier intento de pacto de civilidad. Pactos que se desgastan, no sé si... Llevártela de muertito. Y llevársela de muertito, navegando a muertito. Va a ganar 2-1. Pero son pactos que también se desgastan, Luis Lauro. Ahora, el candidato o la candidata del PRI hace una misma convocatoria similar, más o menos en los mismos términos, aquí sí jugándosela, porque no es garantizada su victoria. Vamos a ver en un par de horas qué va a suceder, pero me da la impresión de que el electorado no la creyó, como sí valoró y sí se convirtió en un instrumento histórico cuando lo propone Sócrates Rizo, candidato a gobernador en los años 80. Ahora el electorado no compró esa propuesta de pacto de civilidad electoral. Yo le quiero preguntar, ¿por qué cambia tanto? ¿Por qué se desgastó? ¿Por qué sucede que herramientas que tienen mucha validez y que le dan relieve a un candidato en una época, en otro momento pasa totalmente desapercibido? Nomás un matiz para precisar lo que acaba de decir Eloy. Yo tengo muy presente que, a diferencia de lo que había sido la actitud de Jorge Treviño, el gobernador previo controló entrada y salida. O sea, Martínez Domínguez controló cuando llegó su propia elección. Y la siguiente. O sea, inhabilitó a Pedro Zorrilla Martínez. Sí, o sea, él era el jefe a la hora que le dieron, lo ungieron candidato. Sí. Y incluso empujó para que hicieran aquella campaña negra a Pedro Zorrilla de que lo que no dirá el informe y todo eso. Pero él controló su propia elección, por un lado, y controló la elección del siguiente, o sea, entiéndase, la de Jorge Treviño. Entonces, eso fue muy diferente a la hora en que Jorge Treviño, digamos, no controló la entrada y la salida. Yo creo que fue muy generoso ¿cómo fue? No sé si esa generosidad. Bueno, digamos, visto, no está en la coyuntura histórica. Si te molesta, la retiro. Yo no tengo problemas con retirarla. Pero a ver cómo fue el encuentro. Recordemos que, primero, Jorge Treviño, ¿verdad?, no era Martínez Domínguez. Jorge Treviño no se involucraba en los procesos políticos electorales. Él, en ese sentido, era muy respetuoso. Y ya estaba en actividad, como menciona. Estaba en actividad ahí. En el segundo parte. Ahora, Luis Donaldo Colosio estaba como presidente nacional del PRI. Colosio inició en septiembre de 1990 la 14ª asamblea del PRI, que era la asamblea para renovar el PRI. Claro. Colosio, yo platiqué muchas veces con él. Incorporar él estaba jóvenes. Convencido de que había que cambiar la forma en que se tomaban decisiones, sobre todo cómo seleccionaban candidatos. Incorporó primero un esquema colegiado de decisiones dentro del PRI. Antes el PRI era sector obrero, sector campesino y sector popular, se juntan y deciden. La línea. Y Fidel Velázquez decía quién era el próximo. Ya iba cayendo también Fidel. En ese tiempo todavía influía bastante. Influía, pero ya iba. Pero, ¿qué es lo que cambia Colosio? Dice, señores, vamos a formar consejos políticos. ¿Y qué es eso? Bueno, se eligen dentro de la gente del pueblo, de los militantes, participantes en ese consejo. También participan los sectores, pero no de manera determinante. Y entonces va generando esa decisión colegiada. Hasta ahí la idea era reducir la fuerza del corporativismo, que había sido muy importante años atrás, pero venía disminuyendo. Y dos, y más importante, se establecía ahí, en los estatutos del partido, que los candidatos a gobernador del estado se elegirían por consulta directa a la base. Consulta directa a la base significa que se ponen urnas, en mi caso fueron 300, y va la gente ahí a votar directamente. Voto directo y secreto. Eso cambió sustancialmente.
Y se decían los estatutos que no será consulta a la base siempre y cuando se decida en el Consejo Político Nacional. Y en mi caso, mi elección fue la primera elección de consulta directa a la base. Durante 3 semanas, en ese tiempo el presidente del partido era Alejandro Lambretón, Narro, ¿verdad? Él coordinaba la Por campaña. tercera ocasión. Por tercera, sí. ¿Ese lo habías puesto tú o lo había puesto Treviño? Ya lo pusiste tú, Lambretón ya era tu equipo. No, yo estaba como presidente del partido y yo fui presidente del partido en el 88, ¿verdad? Luego me sustituyó Hernando Castillo Guerra y luego ya Jorge Treviño y Natividad, yo creo que son los que instrumentan. Sí. El hecho es que durante 3 semanas estuvimos haciendo campaña 5 candidatos, precandidatos. Precandidato. ¿Tú Sí. recordarás? Era Sí, claro. Napoleón Cantú Serna. Ricardo Ganavati. Ricardo luego se retiró. Ricardo se retiró antes del arranque. Napoleón Cantú Serna, Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia, sí. Estaba Chano Bortoni. Estaba Chano Bortoni, exacto. Romeo. Romeo Flores Caballero. Flores Caballero y yo. Sí. Y anduvimos recorriendo, pues más o menos. Ahí en el Río 70, me acuerdo que fue la... Sí, ¿verdad? Sí, ahí lo la- ungieron, ¿no? Cristina Díaz dio el discurso, pero ya cuando te oficializaron. Pero en No, esa no, ocasión. no, creo que Cristina Creo que Díaz... Sí, Cristina claro, entra un Cristina. poquito después. No, Cristina es la que te da ahí en el Río 70. La constancia mayoría. La constancia mayoría. Ahí. Bueno, el hecho Ahí fue está que la gente va a votar y por primera vez dicen, oye, al candidato del PRI lo están eligiendo los propios priistas con voto directo. No me acuerdo, fueron 150, 200 mil votos, ¿verdad? Pero eso cambió las cosas radicalmente. Yo he sostenido que, y lo tengo por ahí escrito en un artículo que acaba de salir en la Fundación Colosio, que yo diría que casi la mitad de mi triunfo se debe a la forma en que me seleccionó, ¿verdad? Donde se vio ampliamente, ¿verdad? Que la gente se expresaba. Y eso fue muy ¿Por qué importante. si estas herramientas de legitimación del candidato funcionaban bien? ¿Por qué las dejó de lado en algún momento el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué sucedió en este lapso en el que parece que la política se deterioró o fue un fenómeno masivo que abarcó a todos los partidos políticos? Porque Bueno, el PAN el también PAN tuvo hubo problemas la vez bastante con grave, Fernando Elizondo, ¿te sí, acuerdas? lo tengo bien presente. Y de hecho ellos cambiaron los estatutos. Y cambiaron los estatutos a raíz de eso, que tampoco les funcionó, porque Fox tampoco, aunque sí hubo una contienda interna, en el caso de Fox, pues ya estaba todo muy evidentemente canteado para que quedara Pues él como cuando menos de candidato forma, ¿no? presidencial. Porque también Salinas después quiso, cuando quitaron los templetes o se quitaba ya el saco. Yo creo que Porque hubo de un fondo- asesinato, el de Colosio, que asustó a mucha gente. Pero eso ya fue después. Fue después, pero un poco lo que está diciendo Lois, ¿por qué parece como que hay un retroceso? Yo creo que sucedieron esas cosas que a lo mejor... El 94, sí creo yo, pero es una opinión muy personal, que provocó un retroceso o un temor de las clases políticas, de Ándale. todos los partidos, para abrirse ya Sí, democráticamente. porque del 90 Se al replegaron. 94 hubo... Pero al mismo tiempo, una de las explicaciones de la creación del IFE ciudadanizado es que esta presión destacadamente lo que ocurre allá con el comandante Marcos o la rebelión de Lo habló- Chiapas Eso va a de permitir, 94 va a a lo permitir. mejor explica que no se avanzó más en ese proceso de No, democratización. pero una de las explicaciones es que eso hizo que se avanzara, es decir, Te voy a decir, vamos a matizarlo como tú dices. Creo que en el caso de la renovación democrática interna en los partidos sufrió un retroceso y en el caso de la participación ciudadana fue al contrario. El ciudadano se volvió más politizado, se involucró más en la vida política. Ya había habido atisbos muy claros con Valentín Campa, pero después también en el 88 desde luego con Cárdenas, sin lugar a dudas. Pero si algo dio de aportación de participación ciudadana del Ejército Zapatista, fue también un despertar de ciertas clases sociales que antes estaban de alguna manera letargadas y que hizo que se pusieran en la palestra de la vida pública, empezó a tomarse la calle, empezó a haber una participación ciudadana frente a una especie de cerrazón de la vida interna en los partidos políticos.
independientemente a qué colores me refiero. Porque también sucedió después con el PRD. Bueno, pues aquí están las consecuencias de lo que está sucediendo en el partido del PRD. Y ahora hay también una especie de castigo ciudadano a la mala administración de Mancera en la Ciudad de México. El ascenso tan vertiginoso de Morena habla también de un hartazgo del ciudadano y las prácticas que se han generado desde épocas de Marcelo Ebrard a la fecha. El fin del poder, dices Moisés Naim. Sí. Yo creo que tiene sentido. Sí. En el último libro que acaba de publicar. Hace un par de años, ¿verdad? Hace 2 años. Vale la pena dar una leída bien a ese libro. Porque no es el fin del poder a nivel de la actividad industrial, por ejemplo, donde los microindustriales están desarrollando nuevos esquemas, hay cambios tecnológicos importantes, todo este diseño del 3D, los bancos inclusive pues también están enfrentando, sobre todo a través del Internet, nuevos procesos de bancarización a través del Internet, y los partidos políticos también. Yo creo que algo está sucediendo y tiene que ver con ese empoderamiento social, ¿verdad? Porque hace más falta lo que los académicos hablan, el problema del free rider en el proceso de acción colectiva se está superando, ¿verdad? Era muy difícil antes, unos 20 o 30 años, poner en comunicación a la gente, claro, poder coordinarse e informarse de manera directa. Era muy costoso, o lo hacías por teléfono, te reunías, venías aquí a... Sí, pones la seña ahorita, cuando falten 3 minutos, ¿no? Para ir cerrando. más reciente. Nosotros abrimos hace poco. Ustedes hace poco tenían que venir aquí. Pero ahora dices tú... O al equivalente del Mandela en aquel entonces. El equivalente del Mandela, entonces tenías que juntarte que en la plaza. Entonces es difícil para los ciudadanos ponerse de acuerdo, ¿verdad? Informarse, ¿verdad? Era una sociedad de mucho free rider. El free rider en español es el equivalente al gorrón, Ándale. al aprovechado, al que se lleva de encuentro toda la labor colectiva para sacar ventaja particular o personal. Fíjate cómo a veces es una decisión racional. No es que seas desobligado, No. sino dices, oye, yo en lo individual, o decían hace algunos años, en lo individual lo que yo puedo hacer es tan difícil, tan costoso, y lo que voy a aportar es tan pequeño, que tomo la decisión de no participar de meterme de un manera ostracismo, individual. Sí. Y entonces lo que importa son las grandes corporaciones, llámese industriales, llámese televisión, y ahora resulta que puedes coordinarte, ¿verdad? Aquí a través del teléfono formas un grupito, por ejemplo, ahora en WhatsApp, Sí. o sin Facebook, Una red. y entonces te comunicas y vamos al fútbol. Es un interesante análisis, Entonces, digno de ¿qué es reflexión lo de que fondo. está pasando? Sí. Está habiendo un cambio tecnológico, y más si mejora como se ha prometido por todos lados, que va a haber un incremento y se van a abaratar los costos y se va a incrementar la velocidad del Internet. Ojalá así sea y no... Yo creo que eso va a cambiar la forma de hacer los negocios, la forma de hacer los negocios crediticios y la forma de hacer política. Claro. Y de horizontalizar la concentración del poder tendrá que diluirse. El fin del poder, finalmente, lo que se refiere Moisés Naim, tiene que ver con el poder corporativo, de las grandes escalas. Que se está agotando como método. El estatismo también, que solo lo grande, lo suntuoso, lo piramidal. Lo piramidal. Y entonces la sociedad está volviendo más horizontal en los negocios, en la sociedad, en la familia ahora es más horizontal, ya no es tan jerárquica. Ahora el impacto de los amigos genera otras relaciones. Un ambiente más consensuado también en lo familiar, incluso en lo empresarial. Reduce la parte jerárquica. Es cierto. Esa parte de lo empresarial es un fenómeno que hoy forma parte. Se habla de que hay un rompimiento de los grupos empresariales y que eso explica en buena medida el surgimiento de la candidatura del Bronco. Pero tú también tuviste allá una experiencia primero de encuentro con los grupos empresariales, un poco en el cobijo de que tú eres representante de esta política con las que parecería que la mayoría de los potentados regiomontanos estaban de acuerdo, que era el gobierno salinista. O sea, coincidían, y tú fuiste beneficiario de esto en un primer momento. A favor de Salinas, que a mí me ayudó mucho en mi campaña. La muchedumbre regiomontana de Bosch aquí, el 90,
Tú te montabas, ¿no? Así lo llamó nuestro ínclito periodista Gastón García Cantú. ¿Qué dijo? Así se tituló su texto en Excelsior, La muchedumbre regiomontana, diciendo que era una población entregada, Pero como se le entregó. Muchedumbre en términos peyorativos. Peyorativos, exactamente, que Nos mandó acríticamente al aceptaba cabuz de al la gobernante historia, al extranjero, entiéndase, Sí. el imperio, Sí. y lo recibía acríticamente, lambisconamente, Bueno, lambiscón colonialmente, también era Gastón, pero en grande. colonialmente, sí, pero él era nuestro sempiterno nacionalista. Bueno, a lo que iba es, Bien incluso parado, ¿eh? hubo por ahí al año de que se cumplió la visita de Bush con Salinas una placa que tú fuiste a poner por ahí, Ahí ¿verdad? en el antiguo en el Palacio Museo Municipal. Municipal, ¿verdad? Al año. Ahí debe estar todavía Entonces, la placa. Mira, no todavía no deja de ser también. Pero mira, una les cuestión gusta histórica. el evento inicio a mí me el ayudó inicio mucho. del TLC, o sea, también Bueno, tiene que ver. el TLC. A mí en esa ocasión yo empecé a promover esa visita de Salinas. Y lo importante no era Bush, la gente quería Salinas. Era el momento máximo de Salinas. Y Salinas se identificaba con Nuevo León. Lo que hizo Salinas en ese momento fue una demostración de poder frente a Bush. Deja de platicarte una anécdota. A ver, venga. Mira, iba el presidente Bush, yo como alcalde, pues fui a entregar las llaves de la ciudad ahí en Palacio de Gobierno con Jorge Treviño, ¿no? Fui con mis regidores. Y luego me invita Jorge a tomar un café ahí con Bush y con Bárbara, su esposa. Sí. ¿verdad? Tomamos un café ahí mientras se preparaba el evento masivo, la presentación en público. Y entonces llega el presidente Bush y le dice a Bárbara, Bárbara, ¿a qué no sabes qué? Dijo, me bajé a saludar a la gente a un lado de donde está el Casino Monterrey. ¿Y cómo es que te bajaste? Dijo, sí, es que el presidente Salinas abrió la puerta para saludar a una gente y me dijo, ¿te atreverías a saludar a la gente? Claro que sí. Y entonces fue con la gente, había, no sé, 100 gentes ahí. Y le dice el presidente Bush a Bárbara, su esposa, ¿y qué te dijo? Le pregunta Bárbara. Dijo, me abrazaban y me dijeron, I love you, presidente Bush. Déjame decirte, ahí no termina la anécdota. Lástima de hijo, ¿verdad? Luego voy allá por San Bernabé, que es una zona que yo visitaba mucho y sigo visitando todavía. Y me encuentro a una señora, que por cierto hace unos tamales deliciosos. No es la que recibió después a Salinas. No, Ah. es otra. Y ella me comenta, oiga, pues es que yo tuve que saludarlo. ¿Y qué le dijiste? Pues lo único que he aprendido en las películas gringas. I love you, presidente. I love you. ¿Era la misma o era otra? Sí, era la misma, la que Ah, abrazó sí. al presidente Bush. Qué curioso. Bueno. Qué curioso y que son anécdotas que están históricamente muy apartados, como si hubiera pasado más tiempo de lo que realmente pasó. Porque ahora estamos viviendo una campaña donde se sepultó cualquier posibilidad de propuesta o de planteamiento electoral sobre una luz de guerra sucia, de denostaciones, de acusaciones ad hominem, como se dice ahora, es decir, a la persona, Sí. donde el linchamiento moral estuvo siempre a la orden del día. Hay quienes opinan, algunos investigadores amigos, que eso pues en realidad forma parte también del proceso democrático y que es perdonable porque finalmente gana el que debe de ganar. ¿Qué opina usted de la guerra sucia? ¿Qué opina de esta campaña tan intensa y tan agresiva, aprovechándose sobre todo de estas redes sociales que usted estaba encomiando? Los memes. Los famosos memes. Yo creo que a nivel nacional y quizás más a nivel estatal, se ha perdido mucho lo que antes se tenía de las grandes visiones. Suena retórica, pero había algo que requería inclusive la sociedad de que a través de los partidos, ¿verdad?, se pudieran expresar diversas opiniones o sentimientos de la gente, ¿no? Y la verdad, Fukuyama mismo hablaba del fin de las ideologías, ¿verdad? Y a lo mejor algo tiene de razón, sobre todo con el derrumbe de la Unión Soviética, ¿no? Claro. Donde ya no hay esas dos grandes visiones en pugna
y que es el pragmatismo el que viene a imperar. Creo que Colosio ya lo señalaba de manera muy clara. Viene a generar, pues, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso está bien porque ha derrumbado ciertas, ¿cómo le llaman ustedes? Metanarrativas, Sí. que a veces son peligrosas. Son porque narraciones más allá de las narraciones. Ándale, generan una especie de fantasías, de mitos, Pero que cohesionan socialmente. pero cohesionan. Entonces lo que Claro. está cohesionando ahora, lo que era antes esas metanarrativas más ideológicas y eso, Lo sustituye el poder descarnado, ¿no? lo sustituye las emociones, el odio, los rencores, el enojo, ¿verdad? Que de alguna manera se manifiesta. Yo recuerdo mucho alguna frase por ahí que decía Pareto, el famoso Pareto, El famoso sociólogo investigador italiano. Sí. Yo lo uso a veces en mis cursos ahí en el tecnológico, ¿verdad? Cuando él hablaba, él decía algo así: cuando se toman decisiones de política pública, ¿verdad? Se toman con base a una serie de negociaciones, sentimientos, emociones, y después, ¿verdad? Ustedes, los intelectuales, los académicos, inventan una serie de modelos para justificar las decisiones que se tomaron por razones Cuando debería ser al prácticas. revés. Y entonces se genera la ilusión, Sí. es que este tomó la decisión porque está Influenciado sujeto por por- el neoliberalismo de Milton Friedman o por A el ti te estatismo acusaron en de algún no sé momento que tú eras de la escuela de Chicago, porque tú viste Bueno, por allá, yo ¿verdad? soy estudiante de Chicago. Pero no eras friedmaniano, ¿no? Bueno, Milton Friedman me dio clases, ¿cómo no? Y eso no te hizo ser Bueno, tal o cual. mis principios ideológicos... Monetarista, porque la cosa, antes de la acusación, el epíteto Era monetarista. era monetarista, ¿no? Monetarista. Antes de ser Ahora le neoliberal. llaman- Ahora son neoliberales. Pero Neoliberal. tiene mucho que ver esto a lo que nos referimos. Pero y usted a está lo mejor refiriendo. ahí Sí. estamos cayendo en esa guerra sucia. En porque cartabones ideológicos, No hay sí. esa, antes era un poco la ideología. Y eso tiene que Sí. ver con la lealtad partidista Sí, que se ha venido exactamente. perdiendo. Exacto. Tú decías antes, antes era un pecado mortal para muchos priistas, sobre todo de base, era un pecado mortal el cambiarse, votar por Sí, otro claro, partido. no. Ahora es un pecado venial, Sí. es una cosa menor. Y antes, bueno, y ahora como hay otros partidos y partiditos y todo, te cambias de un lado para otro y ya no se ve tan mal. No, ya puede uno Pues subirse es que- al caballo, dejar el territorio tricolor y agarrar un territorio de independencia, Pues que además puede resultar hasta favorable para el que tome esa decisión, lo cual hace que ya no se vea tan mal tiene razón, chaquetear de un partido político y sobre todo el PRI era la catástrofe ya personal. estamos para cerrando, el- menos de 5 minutos nos vamos. No, si no, dile a Pati porque no se me vaya a ir, dile Ah, sí. que hay minuto ya. De hoy. ¿Cómo estás, Pate? Luis Lauro Garza. Ya estamos, menos de 5 minutos nos vamos y siguen ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y como van a ser de 2 o 3, pues estamos haciendo los relevos correspondientes. Ahí venimos, no nos tardamos. Necesitamos un poco escudriñar más a nivel de sociodrama. No pensar que hay un mensaje racional, 1, 2, 3, 4. No. Hay algo que quizás los políticos profesionales no están entendiendo y los académicos no están reflexionando de qué está pasando. Y yo creo que este es un reto enorme para los partidos políticos. Me gustaría terminar, si está de acuerdo Luis Lauro, con una pregunta personal. No le voy a preguntar por quién va a votar o ya votó. Hay también lealtades partidistas y hay desde luego una interpretación personal de la circunstancia local de Nuevo León. Pero mi pregunta va en otro sentido. ¿Se va a tribunalizar el resultado electoral? ¿Van a salir a la calle los inconformes de un partido o de otro a tomar la calle y a incendiar nuestro estado? ¿Va a haber un desbordamiento de las emociones postelectoral o no va a pasar nada y vamos todos a ajustarnos por la vía institucional y legal correspondiente? Yo quisiera tener una bola de cristal. Mira, una cosa es el wishful thinking. Yo quisiera que no, ¿verdad? Yo quisiera que mañana leyéramos un Maquiavelo como el que tuvimos
hace 24 años. Lo que yo he oído, ¿Peña Nieto no es Salinas? ¿O Salinas no es Peña Nieto? te fijaste que ambos Hicieron- salieron a Europa. Y también, Salinas pero también, y ambos hicieron reformas estructurales. Bueno, pero vamos a ver este asunto que... Y ambos metieron a la cárcel En un- a un factor de poder que a era, la que red. era, que era, uno de los ejes del poder en aquel entonces y ahora con el Bester, en aquel entonces con la Quina. Pero Salinas se desgastó hasta el final y este se desgastó antes del trienio. Y ahorita ya, o sea, el costo, la gran diferencia es esa, ¿no? Bueno, Vale, en fin, hay en diferencias. 10 años lo van a admirar, pero ahorita ¿A quién? a Peña Nieto. Vas a ver. La globalización llegó para quedarse. Pero bueno, ese tema, No, eso da para mucho. dentro de Pero 10 bueno. años vamos a ver. El asunto de la judicialización de la campaña. Lo que yo he visto, ahorita que regresaba, alguna gente que me ha hablado en los Facebook y todo eso, es de que ante la expectativa de que hubiera problemas, iba a decir bronca, pero no. No hagas propaganda. Parece que las cosas están relativamente tranquilas. ¿Verdad? Había algunos gente que señalaban que podía haber esos riesgos. Creo que lo que yo he oído, y amigos que me han comentado, es que el sistema de seguridad está bien reforzado. A lo mejor se pusieron las pilas tomando en cuenta lo que está sucediendo allá en el sur del país. Yo creo que en ese sentido no hay riesgos de que haya violencia. Ya hay algunas denuncias que están haciendo algunos gente de los partidos. Que es lo común en toda jornada electoral. Yo creo que en toda jornada electoral eso Siempre hay sucede, incidencias. Pero Platicando contigo hace 6 años, tu preocupación era la deuda elevadísima, decías tú, que nos heredaban actividad. A la luz de lo que está ocurriendo, ese asunto, y más tratando de ser un economista, ¿cómo ves? ¿Qué cosa con esta deuda que traemos arrastrando? mira, yo creo que cuando tú te endeudas es cuando tienes problemas y no tienes ingresos. Lo que yo te cuestionaba, te comentaba hace 6 años, o así, 6 años. Sí, cuando ya está, la víspera de medir. Es que cuando tú tienes muchos ingresos y te endeudas y no tienes una enfermedad, si tienes muchos ingresos y no tienes una enfermedad, ¿para qué te endeudas? Si estás sano, ¿para qué le metes tanto anabólico? Porque Entonces dices tú, oye, traíamos todo el auge petrolero, ¿verdad? Ese auge petrolero, y sobre eso te endeudaste. Estoy pensando sobre todo El inicio del... a finales de la administración anterior, ¿verdad? A finales y un poquito al inicio. Lo del inicio ahora del actual Medellín. gobernador, en parte se justifica ¿El huracán? por lo del huracán. Pero tú dices, en la Pero administración creció. anterior estaban llegando a borbotones la lana del petróleo y sobre eso te endeudas y haces una serie de proyectos. Bueno, esa parte es la que precisamente yo cuestionaba, ¿no? Pero es que son las importante. asociaciones públicas privadas, es Yo creo esta que, obra del es Monterrey más, con nos va a quedar constructores al favoritos. próximo, que es algo que poco se ha discutido, cuál va a ser el mecanismo de gobernanza, por un lado, acuerdos políticos y de administración pública. Van a tener que entrarle a presupuesto base cero, van a tener que entrarle a APPs, pero con una reforma a la ley de transparencia, porque no hay credibilidad ahorita en las APPs. es que las APPs ya no tenemos confianza a nadie. ¿Qué pasó con las APPs, que era el gran descubrimiento administrativo, público, privado? Lo es en Europa y en otros lados, pero hay credibilidad, hay transparencia. Hay que reformar la ley. No va a quedar otro, no va a haber lana para hacer nada. O la deuda con bancos privados, antes eran con bancos de desarrollo. Bueno, pero por ejemplo, yo no veo mal la deuda, menos veo mal la bursatilización. Me parece que si hay una ley de transparencia que la cuide, como bien dice el ex gobernador, bueno, pues se vale, es válida. Incluso endeudarse no es malo. A veces hasta la falta de deudas levanta sospechas de que no estés haciendo nada Pero como tienes obra que pública. endeudarte pensando en que vas a generar más ingresos públicos para pagar la deuda con esos ingresos. Entonces tienes que pensar deuda junto con reforma fiscal local para recaudar más y una posición fuerte frente al Ejecutivo que nos ha tratado
en los últimos veintitantos años de una manera no inequitativa, injusta. Creo que se requieren esas cosas y que esa deuda la inviertas en obras. En su experiencia, ¿la deuda va a ser el principal problema para el próximo gobernador? El pago de la deuda. Yo creo que no es la deuda, son dos cosas. Es la deuda frente a un derrumbe de los precios internacionales del petróleo, que significa que las participaciones se van a reducir. Las participaciones acuérdate, las participaciones son el 80% de los ingresos, se va a reducir. Entonces suma esas dos cosas, hay que estar pagando la deuda, hay que pagarle a proveedores y se nos caen las participaciones. ¿Qué haces? ¿Verdad? Y tienes enfrente, cada candidato tiene una serie de compromisos que cumplir. Claro. La rifa del tigre. Tienes que entrarle a lo que Videgaray, aunque no nos guste mucho Videgaray, pero en eso tiene razón, lo que le llama presupuesto base cero. Claro. Romper inercias Claro. y decir, Sí. sabes que esto que estaba haciendo Kirby Lauro suena muy bonito, es mi compadre, pero sabes qué, compadre, ya lo tuyo ya no va a jalar. ¿Verdad? O que el hoy hay esto, ya no funciona. O esto que estás haciendo el hoy, lo vas a hacer, pero ahora con la mitad del dinero que te estaba dando. Entonces, cuestionar todo lo que estábamos haciendo, y eso va a ser un problema fundamental que yo creo que tiene salvación, tiene salida. Sí hay si nos salida para el ponemos las próximo pilas. gobernador. Se trata de eliminar una serie de cosas que veníamos haciendo que ya no son tan importantes y otras que son importantes seguirlas haciendo, pero usando menos recursos. Muy bien. Pues muchas gracias, señor No, al gobernador. contrario, muchas gracias. Ex gobernador. Ex gobernador en Estados Unidos. Le siguen siendo. No hay ex. Trajimos a Bill Clinton y se enojaron porque lo presenté como presidente de los Estados Unidos y me dijeron, no, es expresidente. Le digo, mira, por atención a nuestro invitado que era Bill Clinton, ahora es Sócrates Rizzo, le quitamos el ex y le dejamos presidente. Usual allá en Estados Unidos, no usual aquí, usual pero... aquí. Nada más quiero pedirles un favor, invítenme en otra ocasión, quiero hablar de dos temas. La reforma a la ley de partidos políticos y dos, la reforma política municipal castroteña. Son dos temas que debemos abordar a raíz de la experiencia que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, pues agradecemos la presencia al gobernador Sócrates Rizzo y esperamos tenerlo aquí en una Felicidades por este programa. No, gracias, qué bueno que podemos Pero hacer vas a esta continuar introducción. haciendo esto. Pues andamos en eso, andamos viendo cómo conseguimos los patrocinios correspondientes, pero con el apoyo de nuestros cibernautas vamos a poder lograrlo. Y de las redes sociales. Y las redes sociales.